Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa número 11. Finalmente hemos querido hacer este programa, habíamos dicho que quizás terminábamos esta temporada hablando de botes hace 15 días, pero son tantas las ganas de seguir hablando de este deporte que al final tenemos que agotar todos los días del año. Y precisamente hoy tenemos, afortunadamente, un programa muy especial que no nos habla sino de una gran regata, que es la regata de la vida. En primer lugar, agradecer nuevamente a la Orden del Cachorro Canario porque nos brinda este espacio siempre de manera desinteresada y porque se confirma que este programa, hablando de botes, seguirá su curso durante el año 2023, tanto así que en enero, el 13 de enero, volveremos a estar en esta sala con todos ustedes, con las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube de la Orden del Cachorro, para seguir hablando de nuestro deporte vernáculo. Muy buenas tardes, Juanín Cabrera. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Regatas hay muchas, pero hoy tenemos una regata, vamos a hablar de una regata especial, de la regata de la vida. Tenemos muchas regatas especiales. Muchas regatas especiales. Bueno, en un principio, a mí me gustaría también dejar claro que cuando decimos la regata de la vida es una manera de hablar de la jerga de los botes, digamos, se ha perdido. Cuando se hablaba de cosas serias, pero también se hablaba de otras cosas que no son tan serias. Insisto en decir que se ha perdido, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos en el tercer tiempo, casi el tercer tiempo, cuando terminaba los botes y nos comíamos hasta el día siguiente, como habíamos estado se veía, o sea, se hablaba en el entorno de los botes, para decir tú, bueno, no veías que no te queda la vela, o ese bote va bien pintadito, o no demasiado repintado, va atrás un cobre. Esa forma de hablar, que creo que se ha perdido, pues de alguna manera dejar el constancia que no debería de perderse, ¿no? Deberíamos de seguir hablando en esa línea. Porque los botes, al menos este deporte, no solamente es un deporte en el sentido estricto de la expresión, en donde tenemos una actividad física, una preparación, una posterior discusión del deporte. Los botes son familias. De hecho, tradicionalmente, hablar de un bote es hablar de algo que supera más allá de, o va más allá de la parte puramente deportiva, sino que al final terminas haciendo un equipo de amigos, de compañeros que llegan a formar parte de tu familia, la familia que tú eliges. Sentimiento que siempre ha estado presente. Quizás os ha perdido un poquito el concepto del bote familia. Es que se ha perdido muchos conceptos de lo que han sido los botes desde siempre. El bote nace una mezcla de un montón de elementos de la sociedad que se juntan y se convierten en una forma de vivir y en una cultura que de hecho lo hacen que sea bien cultural. O sea, y eso se ha ido perdiendo paulatinamente, pero desde hace muchísimos años. O sea, en el 30 los botes dan un cambio importante de filosofía, de existir los dueños, los apostadores y va ganando las aficiones de los botes. En el 70 y el 80 va entrando más la parte familiar, la parte de vivirlo desde la familia. Realmente es un sentimiento desde el corazón, o sea, esa forma de vivir los botes durante todo el año, ¿no? Y que realmente cuando hemos hablado últimamente de los cambios los que hemos vivido, es que ha habido un cambio, como que hay gente que se va de los botes y demás, porque lo ven como otra cosa, esa forma, ese comportamiento, pues no existe ese arraigo y se pierde y se va perdiendo y de alguna manera se nota. Habrá algunos que se pierdan y no se pueden recuperar, y habrán otros por lo que creo que se debería seguir luchando para que no se terminen perdiendo también, ¿no? Y esa es la idea por lo que se habla. Y de hecho, hablar de botes se habla en el sentido de que todos tengan el derecho y el respeto de lo que se hable, pues valga, ¿no? O sea, tú tienes, no porque yo sea el presidente o que yo sea un patrón de élite o yo sea esa opinión valga más que la del que va a razonar
pues el que va a ver los goles por él. O sea, que todo tenga su validez. Y eso antes existió siempre y yo creo que se ha perdido mucho. Una foto maravillosa que tú mandabas al grupo de WhatsApp, estaba tu tío Antonio, tu padre, que en paz descanse, había alguien más arreglando unas sardinas, ¿no? Era una filosofía de preparar la comida, estar todos juntos, echarse una cervecita, ir a probar, venir, hablar, esa imagen de grupo que hoy en día intentamos que se conserve, pero esa imagen de grupo, esas fotos de antaño de esos equipos humanos, eso era precioso y lo vemos con nostalgia. Intentamos seguir en cierta manera esa línea o recuperarla. Es que se vivía así, o sea, arreglando pescado los tres. O sea, era Gerardo, mi tío Antonio y mi padre, un día normal en la playa, arreglando pescado para comer y seguir. A lo mejor iban a buscar en un artero para hacer los sacos, o un día iban a buscar un palo, porque antes no es como ahora, que te lo encarga y te lo trae. Tú ibas al campo a buscar el palo y a cortarlo para que te lo trajera. Te metías en follones de meterte en una finca a coger un palo y te salía un perro y te llama a correr el perro y se montaba pollo. O sea, todo este tipo de historia, de filosofía, de vivirlo al día, pues eso. No, es verdad que es normal que haya cambios, que es lo que he dicho últimamente mucho, pero yo creo que han sido demasiados cambios. Que no sé, que el cambio con la entrada de la federación, que es una opinión crítica, pero que lo hago por el bien de los, mirando de los botes, hablando de los botes, le ha hecho un flaco favor porque ha sido un cambio. O sea, los botes hasta que entra la federación los llevaban los boteros. Un presidente de aquí, un tripulante de allá, tal, el otro iba a buscar, el otro iba de jurado, el otro ponía la faluga, su faluga la ponía, y entra de alguna manera la política, los botes, ¿no? La plancha, ¿por qué tiene que haber una plancha? ¿Por qué no se elige cada uno de cada bote y que los que dirigen, digamos que haya desacuerdo los que dirigen? O sea, no tienen por qué estar todo el mundo de acuerdo, no puede ser yo digo esto y todo el mundo va siguiendo lo que dice él y me parece que si no digo lo que tú dices, pues no estoy en la línea. Entonces esto pues con el tiempo, y no lo digo por el actual presidente, lo digo porque ha pasado con todos los presidentes, que ha pasado con los botes. O sea, aquí ha venido varios invitados a hablar de botes y de la gente vieja. Me acuerdo cuando vino Diego, ¿no? Cuando vino Diego, que fue el presidente del cambio. Sí, señor. Que llegó un momento que dice, y lo he hablado con varios de la época, Santi, en la entrevista que le hace Pino Cebrán, lo comenta también, el mejor presidente que han pasado para toda esta gente que navegó en esa época, en los 70, 80, 90, ha sido Pepe Juan Medina. O sea, y hay gente que ni sabe bien. Y Pepe Juan Medina, lo único que tenía, que podía hacer en otra cosa, no gustarte, pero para los botes fue el mejor presidente porque lo daba todo, ponía sus cosas y se mezclaba con los boteros. Estaba metido entre los boteros. O sea, cuando tú dices, oye, es que ahora vas al muelle deportivo y está, que es como habla la gente de San Cristóbal, la gente todavía hay pocos, pero hay gente que habla así, y está el castillo de los príncipes y las princesas, y abajo está el restaurante Martín Rey, es porque tú has creado esa filosofía. Porque cuando antes estaba el Palomar, cualquier botero se metía allí y picaba y te llevaba la tapa igual que él, pero esa filosofía ha ido cambiando, de haber una separación, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, hablando de nuestro bote, del Rocanublo, que al final es el bote que yo conozco y tengo que decir que una de las filosofías importantes que intentamos mantener es precisamente la cercanía y que en cada regata intentemos siempre que ese círculo de amistad, ese círculo de confluencia, de sentimientos de apoyo, de compañerismo, esté presente. Y hoy tenemos aquí precisamente alguien que, además de ser miembro activo, actual también del Rocanublo, porque sigue estando activo a pesar de esos pesares que ahora comentaremos, fue un niño que ayudaba a empujar el bote en las alcarabaneras en aquellos maravillosos tiempos, y hablo nada más y nada menos que de Antonio Suárez Betancor, para todos conocidos como Tony, nuestro querido Tony. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes. Tony, tú eres miembro del Rocanublo, del bote Rocanublo, y empiezas en la Vera Latina hace aproximadamente 5 o 6 años. Sí, sobre 5 años más o menos me invitaron un día a probar y tuve la suerte de que mi hermano me invitara. Y vine un día, así tal cual, y
entré, me subí, fui derecho a una zona donde es la mía, la de confort, el lastre, al pique, y sinceramente deseando volver. Por las circunstancias estoy quieto, pero deseando volver lo más pronto posible. Tony es sobrino de Juan Carmelo Suárez, que fue fundador del Rocanublo, el bote Rocanublo en el año 76, y al final escogiste un puesto, y yo tengo que decirte, yo que empecé a navegar contigo, junto con otros compañeros, que ir contigo al lastre era todo un espectáculo, porque 50 años y mover esos sacos con esa fuerza, esa vehemencia, es un puesto en el que para nosotros era y sigue siendo un puesto destacado, y eres una persona destacable en ese puesto. ¿Te gusta el lastre? ¿Por qué te gusta el lastre? ¿Por qué te llama el lastre y no te llama la mura, por ejemplo? Yo pienso que lo del lastre es más bien por la energía, por la gana, porque ves todo, ves los movimientos de los compañeros, ves el sufrimiento, ves la ayuda, ves... No sé, es que llegué el primer día, me metieron ahí y directamente me acoplé al roquenulo ahí, y como nunca me han sacado, yo cuando me toca navegar, cuando me dicen que me toca navegar o que voy a navegar, ni pregunto en el sitio en el que voy, porque ya sé dónde voy predestinado, al lastre, es mi zona. Juanín, lastre, sí, todo el mundo dice que el lastre es uno de los puestos donde más se aprende de vela latina. Mira, es complicado cuando hablamos de cuál es el puesto más complicado, ¿verdad? Hombre, la sala máquina es un puesto que yo creo, para mí, el puesto que más ha cambiado para bien en la historia de la... ¿En qué sentido? En el sentido que es mejor, son mejores los de ahora que los de antes. Igual que te digo que hay en otros aspectos que no le amarramos los zapatos, o sea, como en los conocimientos, por ejemplo, y en muchos detalles. En este puesto sí que creo que ha crecido, porque es verdad que la gente va físicamente mucho mejor preparada, los 2 o 3, digamos, movimientos que tienen que hacer abajo en el pique se han perfeccionado, y pues verdaderas máquinas en el lastre. O sea, tú hoy en día yo he visto sala máquina que da gusto, o sea, escándalo, que da gusto cómo se mueven, cómo se meten debajo del banco para que pase, cómo del mismo debajo del banco te están cargando la banda, cómo buscan debajo del pie para meter el saco, la forma de achicar, parando los sacos por un lado y achicando por el otro. Yo veo que ese puesto, igual que te digo una cosa, te digo la otra, hoy en día se ha perfeccionado, se ha mejorado muchísimo, y hoy en día, digamos que existen muy buenos letreros, muy buena sala de máquina en los botes de verdad. Fundamental el puesto del lastre. Precisamente en el A Toda Vela había visto un vídeo del Minerva en concreto, y el lastre, uno de los lastres, va a tirar de estera, pasa por delante del banco, coge cuartel para ayudar a la contramurera que está tirando del stay, pasa atrás a colocar ya más o menos la maniobra, a tirar de la vela para colocar la maniobra y colocando sacos. O sea que es un puesto de armas tomar, hay que moverse, no se puede estar quieto en el lastre, Tony. Sí, la verdad que es un puesto donde se necesita gente activa, gente que con sangre, como lo he llamado yo toda la vida, gente activa, pero sí es verdad que es una referencia, y es un puesto que vale todo el que tenga ganas y quiera moverse y vaya a navegar, como vamos todos, la gente de la banda, que hace un trabajo espectacular, no solo el lastre, sino todo el equipo en sí. Son puestos que son difíciles en parte, pero que se acoplan, y la gente siempre te ayuda, los compañeros, la familia, es espectacular, sinceramente. Juanín. No, con respecto a lo que comentaste al principio, esta parte del principio de la caravanera, donde Tony era un niño, yo lo veo a él y al hermano aquí ahora, cuando después de viejo, pues se ponen a navegar, se meten en el bote, y lo veo navegando ya en el Roquenulo, y curiosamente lo veo, no veo mucho, pero lo veo en la regata de la Mojada Graciosa, y están navegando ellos ahí, a mí me invitan, y que Tony hace una regata espectacular, o sea, pero espectacular. De hecho, él iba al lastre, para mí uno de los mejores lastreros que hay ahora mismo en la vela latina, que es Martín, y yo veo a Martín con las manos de rodilla, con las manos en la cintura, y este muchacho chicando, porque fue una regata pura la versión fue durísima, sobre todo cuando salen ahí los repaleros, que la primera parte, que había un temporal, el bote fue su supervivencia, como suele decir, y la gente de abajo hizo un regatón, todos hicieron un regatón, la tripulación hizo una regata ese día, desde el patrón, desde Dani hasta toda la tripulación,
pero el lastre hizo un curro brutal, ¿no? Y ya te digo, y ese día llevó un lastre de lujo, o sea, estaba Tony con Martín, ¿no? Y con respecto a lo que te iba a comentar antes, de esto que tú hablas del principio de la caravanera, ¿no? Que es el principio del rock and roll, y antes del Bandama, el cuerpo que ellos tienen, que sacan de ahí antes del principio del rock and roll. No solamente eso, vino con Carmelo, sino su padre Antonio fue tripulante del Bandama y del rock and roll, o sea, la verdad era tripulante del bote. Lo que pasa es que yo me acuerdo de niño que él creo que estaba embarcado en un barco de pesca o algo de eso, y entonces no iba a tantas regatas, pero esa parte sí, y después también hay una parte que me toca a mí muchísimo, de esta de niño, el primo de él, uno de los primos de él, Juan Carmelo, era mi íntimo amigo. O sea, yo en la playa tenía muchos amigos, pero el íntimo mío, el que iba conmigo a todos lados, era Juan Carmelo, que nos dejó también hace ya unos cuantos años, que nos joven. Desafortunadamente en un accidente de moto. Precisamente es que en el año pasado, el 5 de diciembre del año 2021, Tony, se te presenta una regata muy complicada. ¿Qué pasó el 5 de diciembre de 2021? Todo el mundo ha comentado y sabe que tuviste una regata complicada y hoy estás aquí superada, pero desafortunadamente no pudimos disfrutar de nuestro gran compañero Tony, que eres tú, a raíz de ese incidente. Sí, la verdad que ese día, un día libre, salí de paseo con las motos, porque sí es verdad que soy un aficionado a la vela latina, pero también soy un aficionado al motociclismo, me encanta desde niño. Y salí con mi hijo y otro compañero a dar una vuelta y en una de las rutas que hacíamos de Fataga, subiendo de Fataga hacia arriba, pues tuve un pequeño accidente y me empezó una regata difícil. Una regata que llevo un año peleándome con ella, pero que ya estamos cerquita de puerto y espero estar preparado para la siguiente regata, poder salir, si Dios quiere, en mi posición, ¿verdad? Que la he hecho de menos mucho y sobre todo echo de menos a los compañeros. Y agradecer sobre todo a Martín, que fue el que a mí realmente me enseñó a ir a la posición del lastre. Y sobre todo eso, muchísimas gracias, que es lo único que puedo añadir es gracias a todos, sí, es verdad. Tony, cuando pasan unos meses, yo sinceramente digo, coño, Tony se habrá calentado porque después de 2 meses tú eres una persona reservada, pertenece a tu idiosincrasia, una persona muy respetuosa, y cuando nos llega la triste noticia, que nos llega aproximadamente en febrero o marzo, para todos nosotros fue un shock. Lo que sí puedo decir es que yo no sé si... Porque claro, al final tú te tienes que colocar en la piel de los que están alrededor tuyo. Y cuando ocurre lo que ocurrió, yo me puse en tu piel y yo me llegué a preguntar, sobre todo con el devenir del tiempo, si yo iba a ser capaz, si a mí me pasara eso, de superar esa regata como tú lo has superado. Porque en un año tú ya estás caminando. Yo no sé si yo la habría podido superar. La realidad es que tú sí la has superado y estás aquí con todos nosotros caminando con una más fuerte incluso que antes, porque te veo más fuerte, y una de tus ilusiones precisamente es lo que tú has comentado, es que tú quieras navegar en Vela Latina. Sí, la verdad que sí, es que yo sí es verdad que tuve un accidente difícil, grave, muchas lesiones, de hecho perdí una parte de la pierna derecha, de la rodilla hacia abajo. Pero en verme en esas situaciones a la hora de despertarme, porque estuve mucho tiempo en coma, estuve unos 2 meses en coma, no me enteré de accidente, no recuerdo, no tengo memoria, la verdad, pero fui enterándome, fui acordándome de todo, me explicaron, bueno, acordándome no, del accidente no tengo memoria. Pero sí es verdad que me he visto en la necesidad y en las ganas de volver a ser la persona que he sido siempre, una persona activa, una persona que le gusta hacer las cosas, comprometerse con todo. Y sigo teniendo la esperanza de poder volver a bajar por la escalera del muelle y entrar al Rock and Roll y hacerme mi regata con mis compañeros, siempre que pueda ayudarlos y luchar como luchaba, si es verdad. Si no, pues me dedicaré a ayudarlos en el muelle, a preparar bote, para lo que pueda ayudar, para lo que pueda ser necesario. Yo estoy preparado para eso. Y estaré encantadísimo de ir al lastre, tú a razonar, yo a la estera, ese día que va a llegar. Eres grande, Tony. Yo espero poder mover sacos, la verdad. Espero poder volver a hallarme una regata en condiciones. Un aplauso para nuestro querido Tony.
Juanín, hay un concepto que tú y yo hablamos mucho dentro de esas conversaciones que tenemos, las cosas que me explica que son los niños bote. ¿Qué es un niño bote? El niño bote. ¿Qué es un niño bote? El pescador. ¿Qué es? Pues el niño bote antiguamente, bueno, no sé si decide, no, yo creo que sí, ¿no? Algunos sí hay. Que nosotros tenemos un niño bote. Nosotros tenemos un niño bote. Sí, señor. Se llama Nelson. Se llama Nelson. Es el niño que está alrededor del bote, pues para todo lo que se falta. Yo me acuerdo cuando siempre decíamos, el primer puerto que tenía un niño bote era ir a comprar a la tienda, ¿sabes? Cuando te mandaba te decía, voy a comprar a tu producto, y tú traías cerveza para procurar, ¿sabes? En la caravanera te veía con la lancha, con la llanana, llevando la llanana para afuera, los tripulantes al bote que se marcara, ibas a la base naval que demás, después un día le iba una prueba y entonces ese día ya no dormía, o sea, ya eso ya era lo máximo. Pero el niño bote le costaba que lo llevara al final y existió siempre, o sea, y después claro, en el niño bote existía algo que era importante para que se siguiera ahí al pie del cañón, que era la pasión. O sea, la pasión era brutal, o sea, vivía eso como, es que, como la gente puede decir y pensar, ahora que se habla de fútbol, tú antes, yo me acuerdo de niño, y tú pensabas en los mejores mureros, en los patrones, yo fíjate que yo cuando estábamos en una cabina ahí de niños en la playa importante, estaban los hijos de Juan, de Roscarillo, de Juan Lima, estaban los hijos de Alfonso, los hijos de Juan Carmelo, porque Juan Carmelo, estaba hablando de Juan Carmelo, pero también estaba Quique, estaba todo. Y siempre tú te ponías a hablar de esto, de a mí me gusta esto, y claro, casi todo el mundo decía, a mí me gustaría ser como Aristides, como el Feraón, o los patrones, ¿no? Sin embargo, yo era más del mulero. Pero es algo que de alguna manera ahora se ha perdido, esa pasión decía que tú con el tiempo quisiera ser como... O sea que eran referencias, yo quiero ser como o llegar a, y tu ilusión era, no era ser patrón, sino llegar a ser murero. O sea, yo hice el curso hice el curso de patrón de Puerto Rico. Yo me metí, salí de Puerto Rico, fuimos con Carmelo y yo, porque fueron varios de ahí, de los en aquella época, le pagaban el curso de los niños a los hijos, los tripulantes, para que hicieran el curso en Puerto Rico cuando la tercera era de guerra. Todavía ahora en Puerto Rico. Y después venía y empezabas con un óptimo, los óptimos, claro, ibas con un óptimo, nosotros éramos los pobres, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que cuando yo vine de abajo de Puerto Rico, fuimos al óptimo, que duramos 4 semanas con Carmelo y yo por un óptimo de madera. Pero había dejado ni todas las vidas, ¿sabes? Y a mí yo iba al óptimo y todo esto, pero a mí lo que me gustaba la maniobra, o sea, a veces me explico, aquí hay algo importante. Que cuando digo, se está convirtiendo en relativa, a mí el dinero un poco más en algo de vela más, pero que no tiene que ver con el corte, es que a mí la vela, sí, yo voy de prueba un día, o yo la regata de arrecife, yo voy a regatas largas, ¿no? Pero en un deporte como, no sé, yo también y hago el tiro con arte, ¿entiendes? O sea, a mí lo que me apasiona es los botes, o sea, no tiene nada que ver. Y en verdad cuando nosotros llegamos al náutico, el que sí era bueno era Juan Carmelo. Juan Carmelo era buenísimo. O sea, Juan Carmelo tiene una proyección de... Yo me acuerdo de Juan Carmelo que fue al náutico, la primera regata, con el de madera, con el óptimo que se llamaba Condal, que era de un hijo de un tribunante del condado, del Espíritu. Y ganó la regata, le ganó, en aquella época me acuerdo el nombre del tipo que dominaba en ese momento. ¿Se llamaba? Se llamaba Benedictio. Y esa regata se la ganó Juan Carmelo. Lo que pasa es que eso, que nosotros... Era otra línea, ¿no? No tenía que ver nada con la vela así, pero realmente los botes eran algo diferente. De hecho, era algo diferente. Los botes no tienen que ver nada con la vela. O sea, yo no conozco ningún sitio en el mundo, no se conoce todavía, que tenga una práctica de bote que solamente navega en semímetro, que solamente que tuviera en ese momento una afición como ha tenido esta, un seguimiento en ningún sitio del mundo. Y yo creo que eso, dicho así, no lo hemos valorado. No hemos sabido coger el testigo de valorar como lo lucharon en su momento la afición, o sea, lo que era el ciudadano de la tierra. Y como pequeño inciso a ese niño bote, como decíamos, en el Roconulo tenemos a Nelson Ojeda.
Desde aquí queremos transmitirle a nuestro queridísimo Nelson también el pesar porque esta semana ha fallecido su abuelo y como comentábamos en las redes sociales, en el año 2023 el bote Roque Nublo va a aportar luto en memoria del abuelo de Nelson, también en memoria de Adolfo Pollo del Pambazo, que también falleció hace unas semanas, y es importante hacer este tipo de puntualizaciones. Y uno de esos niños botes lo tenemos hoy aquí, otro niño bote. Él se llama Israel Martín Socorro, para los amigos FIFO, que, en el muelle como FIFO, que es miembro del Villa de Agüime. Israel, tú empiezas en el año 2000 en la Vera Latina, tendría 13 añitos haciendo el cálculo, tú eres del 88, sí, 12, 13 añitos. ¿Cómo empiezas en la Vera Latina? Pienso como un deporte que nosotros estábamos en la playa y lo veíamos pasar y todos queríamos ir. Yo creo que fui tarde a los botes. ¿Tarde? Pero con 13 años creo que había gente que había empezado antes. Pero claro, yo empecé a verlo y ya fui con Yaqueta y lo primero que yo fui a un bote. ¿Dónde? No navegué en Optimi, no navegué en nada. Empecé en el Wiwi. Empezás en el Wiwi, también con Alejandro, con Yaqueta y... Con Alejandro en el lastre. En el lastre. En cierta manera también, el lastre también es uno de tus puestos, digamos, donde eres un miembro insigne en tu bote, aunque dominas todos los puestos, dado tu dilatada experiencia en un bote. Sí, por el tiempo que he ido en el bote, pues he ido aprendiendo varios puestos y claro, le hace falta al lastre, a brullar, a las cotas, más o menos he ido tocando todos los puestos. Hombre, a las cotas te he visto yo y te he visto abrochando, o sea que eres un tripulante multifuncional. ¿Tú navegas con Israel? Ay, no fue nada. No lo... Yo empecé con Bonito. De hecho, Es amigo. eso te iba a preguntar, tú eres padrino de Israel. Sí, yo soy padrino, pero ya le damos con la palangana y todo. O sea, que lo bautiza en el bote, soy yo. O sea, verme los sacos sentados. en el Wiwi. En el Wiwi. ¿Y qué tal su experiencia primera, como niño bote, cómo lo veías? Bueno, él fue un niño bote, sacrificaba. Él navegó muy poco el primer año que estuvo en el bote. Y nada, bueno, yo estuve hablando con él el otro día, estuvimos hablando, intercambiando. La verdad que a mí se me pregunta, se me sigue poniendo preguntas cuando hablamos de regata y de momentos y todo esto. Y la verdad que recordó varios momentos importantes, bonitos, ¿no? Y una regata que yo creo que la cuenta, una regata donde hicimos un día y pasó algo que va a contar ahora, después yo lo comento también. Que para mí esa regata, lo que cuando él me lo recuerda, lo he dicho varias veces, yo es que creo que cuando la gente dice, joder, yo me quedé campeón de tal, ese momento, nunca lo olvidaré, tal, yo es que yo he sido campeón de la Cara de Oro, he sido campeón de todo, o sea, de la Copa de Gran Canaria, de la Liga. Sin embargo, los momentos que me he quedado son maniobras y momentos así de que no se me olvidan, ¿no? De una maniobra como la que va a contar ahora Israel. A ver, Israel, nos tienes en ascuas. Te quedas con más recuerdos de momentos malos, ¿no? O de sitios que pasaste mal y te quedas con más recuerdos. ¿Y cómo fue esa maniobra? ¿Qué pasó? Yo la primera regata la única que he hecho es salida de Boca Barranco. Salimos de Boca Barranco y la vuelta a tierra para llegar al túnel. En el túnel había una baliza que había que coger. Pues había un temporal bastante fuerte y se parte el palo. Se parte el palo, nos quedamos en el bote solo Alejandro y yo, Mujica y Juanín que iba a las cotas. Y ahí todo el mundo al agua, el palo partido. Ya cuando llegamos al muelle y sacamos el bote estaba sin hoja. Se perdió El lazo lo había dado. sin recuperarla y encima en una zona en la que la corriente te puede coger el bote, no se lo llevó a los beriles porque, no sé, porque estaría la mano de... Estaba muy afuera. De la orilla, sí, pero claro, la cosa es esa, el temporada que hacía y el ver todo el mundo en el agua, una de tus primeras regatas. Eso no se me olvida nunca, ¿sabes? O sea que fue una primera regata accidentada. La primera no creo que fuera, pero de las primeras que yo fui. Y repetiste, sin embargo, porque estás aquí. Bueno, yo esta regata, hoy precisamente hablé con Alejandro Rodríguez, con Alex Jacket, y recordamos él también tiene memoria bastante. Y él me hizo una puntualización, y él comenté a Fijo que fue la vuelta a tierra, y realmente fue la vuelta a tierra, pero puede haber pasado la baliza del túnel.
según comentar. Lo que sí me acuerdo perfectamente fue lo que pasó, porque en verdad es lo que decía Alejandro Ale hoy. O sea, nosotros tomamos para tierra, el palo parece ser que se siente ya. Nosotros jalamos el bote, jalamos el palo, jalamos un bote para tierra, bueno, había un viento pero brutal, pero la mar ya no. Iba el bote como pero caminando, pero de mala manera. Nosotros habíamos salido esa regata de los últimos y hicimos una maniobra abajo en Boca Barranco de virar la misma paliza. Uno más o menos conoce la zona, en esa época todavía el portero podía hablar, y le di a Pedro de Valierra porque, si te fijas, la parte de Boca Barranco crece hacia afuera y la potabilizadora te queda para tierra, o sea, porque ahí la isla cambia el... Sí, la orografía hacia adentro. O sea, por eso fue para afuera y nosotros quedamos por tierra, y en el túnel nosotros íbamos siendo los primeros. De hecho, después seguimos cuando partimos el palo, que fue lo que pasa, íbamos primero. ¿Qué pasó? Cuando veníamos para tierra, que el bote venía cansado, el palo parte, o sea, veníamos súper cansados dentro de la banda, parte el palo, eso ya está. Y el palo se queda colgado hacia absolutamente así. Y claro, la primera maniobra de Pedro, Mujica, que era el patrón, fue suelta cota, suelta cota, suelta cota. Y yo le decía, no. Y claro, en una de estas, saltó el Cani, en ese último la mula, y me dijo, pero si te está diciendo que suelta el cote, y yo le digo que no. Y en ese momento salió el palo del pedido, se rompió y salió al mar, o sea, que cayó al agua, y nos quedamos, pues lo que pasa, se fueron toda la tripulación, toda al agua. Yo nunca se me olvidará la cara que se le queda a Nicolás cuando se levanta, porque Nicolás se quedó colgado con las piernas dentro y quería incorporarse y estaba trancado, no salía, no podía, y lo querían, intentaron meterlo para meterlo de abajo, y lo que yo le hice fue quitarlo, al contrario, tirarlo al agua y después volverlo a marcar, porque es lo que hace esa posición, y se recuperó. Enseguida vino la farúa, que en ese momento iba al alcalde, me acuerdo que iba al alcalde como año, la farúa y tal, y preguntó cómo está, estamos bien, en el agua lo marcamos, y el palo, y después ya le expliqué por qué le dije que no y por qué no se escondan. Que para mí fue una maniobra, pues eso, que no se ve nunca, porque esas cosas de maniobra no se ven, no pasan, pero cuando pasa una desgracia o pasa algo es cuando... Juan, y si sueltas las cotas, te cae dentro el palo. O sea, Y se forma la de Dios es Cristo. Si tú sueltas cota con el palo partido, lo más probable es que el palo te caiga adentro. Es que eso pasa en una regata, un incidente que me pasa a mí curiosamente, con el Roque 1 también, en el 87, 88. Yo, fíjate tú lo que me pasó ese día. Yo normalmente iba a la mula, en una regata, yo iba a los Trasmayos y después venía por la puntilla y me embarcaba. Y ese día me embarco y fichan esa semana a Ramón el Gallego. Y entonces me dice mi tío, Solino, tú que estás por la mañana, vete tú conmigo aquí, ¿no? Fíjate tú, la única vez que yo en mi vida iba con un bote sin hacer nada. Me sentó al lado de él y no, ¿sabes? Sin hacer nada. Libre. Libre, o sea. Y iba Ramón el Gallego a la mula. Se partió la mulera, salió el pasador de la mulera y se fue de palometa a la palanca. Se quedó volando. Se recuperó, se volvió a murar y se volvió a caer porque la mulera tenía un pasador, se volvió y se fue de palometa a la palanca. El palo se partió en 3 cachos y el cacho del centro me cayó en la cabeza. Y me sacaron por la puntilla inconsciente. O sea, yo perdí el conocimiento en ese momento de la banda. A mí me cogió Felipe El Char, que iba conmigo en ese momento, me marcó las palúas y yo vine a recuperar el conocimiento llegando en la lancha a la puntilla, cuando no estaba el muelle, que estaba sangre de muerte, que entraba en la playa. Y es bastante, me recuerda y me emociona porque ese día el que me recoge a mí en los brazos y me lleva hasta el coche, que me lleva al hospital, yo ya era consciente, es el Chicha, ¿no? El Canuto, no sé si has oído hablar de él. El Chicha fue un chico que, fíjate tú, que eso me lo hizo, eso fue un día como un sábado, una pega de un sábado, y el martes él me llevó, me dijo, ¿cómo estás? Después yo lo vi a él el lunes, y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, que bien, que no me ha pasado nada, que voy a recuperar el conocimiento, seguí en el medio de todo esto, salí con el periódico, un timante rotonule que por la cabeza del chequeo, y nada, y el tema es que yo lo vi a él, y el martes yo fui a la pesca, porque se dedicaba a la pesca de pulpo, a la pesca del túnel. Y en una de estas pescas, en una de estas maniobras, a él se le enganchó el tirar lo que es el peso para tirar toda la cobrada, se le enganchó el cabo en el pie y se lo llevó. Joder. Y la última vez que lo vi prácticamente fue en ese momento, que me sacó un brazo después de que se muriera aquel palo. O sea que es una situación que no se le olvida nunca, además un tipo
excepcional, o sea, un marinero, un genial pescador de toda la vida, de lo de siempre. Fíjate que de las primeras regatas que tú vas y se te parte el palo, precisamente una de las últimas regatas que vive el Villa de Agüimes, cuando dejan la orza en la llamada Baja del Seico, tú tuviste un papel muy importante a la hora de que ese bote no terminara encallado. Yo te veo ahí muy activo, o sea que el aumento de experiencia de lo que llegaste a convertirte y lo que eres hoy en día en la vela latina, que todo el mundo dice y está de acuerdo en que eres una persona muy experimentada, te ayudó. Fue un día complejo para el Villa de Agüimes y en cierta manera la pérdida de todas las opciones para la Copa de Gran Canaria, ¿no, Israel? Sí, ahí nos quedamos encallados y claro, primero es todo el mundo al agua para que el bote levante un poco. Y yo me quedé sin todo el mundo al agua, ¿qué hace el bote se queda sin nadie dentro. Y me quedé yo y Paola. Y ya pues, quedando nosotros arriba, pues pudimos agarrarnos la soga y llevarnos al otro lado para poder salir. De hecho, le das la mano, creo, tú estabas adelante en la prueba, le das la mano a, no sé si a quien fue a coger el cabo, sí. De la falúa de este vino, que nos lo lanza el cabo. Si no hay nadie encima del bote, pues nadie puede coger nada ni agarrar nada para sacar el bote. Ya después vino Fernando con la sodia y nos agarramos la sodia y nos sacó. Pero claro, es eso, si no hay nadie en el bote, ya que está ahí, dice todo el mundo al agua, todo el mundo se lo agua. Si no tienes a nadie arriba, no... La orza era de color negro, tardaron un poquito en encontrarla, pero se encontró al día siguiente. El año pasado, el anterior, todo el mundo está de acuerdo en que la punta de velocidad del bote de Villa de Agüimes es para mirarla, es muy buena. Están teniendo una temporada, han tenido temporadas regulares. Falta ese puntito para terminar en las últimas regatas. ¿Qué pasa? En las últimas regatas no han tenido una buena experiencia con las semifinales finales. ¿Qué me puedes decir al respecto? Tu valoración como botero. Mi valoración es que hemos llegado a las finales y cuando llega a las finales uno gana y otros pierde. Para poder llegar a la final tienes que luchar todo el año. Una vez que llegas al final, ya el otro también ha llegado a la final como tú. Y la verdad que ha faltado a lo mejor un poquito de tripulación a última hora. Y lo hemos visto un poco a lo mejor más flojo o algo. Pero nada, que bien durante el año y todo bien. El proyecto del año que viene sigue siendo Villa de Agüimes. Sí, ahora sí. ¿Cómo se plantea la temporada 2023? ¿Repites en tu puesto? ¿Irás a echar una manita a las cotas? ¿Cómo se presenta esa temporada? Yo repito en el Villa de Agüimes. ¿Dónde iré? No sé. Ya según qué regata donde me ponga. Pero sí, voy en el Villa de Agüimes. Sí, sí. Sí, ¿no? Hombre. Ahora van casi todos. La gente que yo creo en cierta manera, la pregunta implícita es si todo el mundo repite el año que viene en el Villa de Agüimes. Perfecto. Israel, en cierta manera, vives una época complicada hace unos años. Como 4 añitos más o menos. Vives una época complicada en la cual una enfermedad, pues te impide no estar dentro del bote y la superas. Estás aquí con la fuerza que te caracteriza y me imagino que fueron momentos duros. ¿Y qué supuso para ti? Me imagino que la vela latina no deja de ser un apoyo. En el bote tienes a amigos que son casi hermanos. Sí, claro, el bote es casi una familia, como otra familia. Y sí, pasan momentos duros y siempre con ganas de seguir hacia adelante y seguir viviendo, de seguir. Estuve como 3 años malos, vamos a decir malos, de médico, para aquí, para adelante, pero ya he recuperado ya y volviendo otra vez con ganas otra vez de navegar. Ya llevo 3 añitos más navegando después de que me pasó eso y bien, la verdad que me noto bastante bien. Fortísimo, ¿no? Sí, fuerte. ¿Puedes decir lo que te pasó? Un tumor linfático. Superado, gracias a Dios. Sí, ya no tengo nada. Y aquí está con nosotros Israel, dándolo todo. Un aplauso fortísimo para nuestro querido Israel, FIFO. Antes de seguir con nuestro siguiente invitado, Juanín, un pequeño inciso antes de ir con Eulogio. La regata de la vida es que a veces te viene un nordeste deshecho y tienes que capearlo, fuere como fuere. Sí, no es normal, no es fácil. No es fácil cuando te llega, como estamos hablando ahora, para el que le llega, ¿no? para el que está llevando el bote a ver cómo cambió el tiempo. De fuera
puedes apoyar, pues es complicado ponerte en el lugar del que lo pilla, ¿no? Que pilla esa temporada. De hecho, tenemos, bueno, me comentabas que teníamos que íbamos a mandar desde este programa un saludo muy especial a alguien que va a superar muy pronto una pequeña intervención. Sí, es un amigo del grupo que nosotros tenemos de niños, de toda la vida, el Majay, pues, que lo conoce como el Majay. Pues la verdad que el grupo ha tenido también regatas jodidas, ¿no? Está complicada salir para adelante, o sea, ya mandarle un abrazo a todos desde aquí y reconocer pues, que son grandes todos, ¿no? Porque como dice Israel, siguen en pie y con el palo, la palanca, que no bien puesto, o sea, sé que llevar la palanca al palo se lleva, pero se sigue. Pero claro, hace poco, estamos hablando hace 2 o 3 semanas, o a lo mejor un mes, le habían a un amigo que este bote, que está en Lanzarote, pues le han diagnosticado a su hija, que tiene 21 años, un cáncer de mama. Y bueno, ayer le habían comunicado que ya la semana que viene, el día 21, pues la intervienen y le quitan parece que lo han cogido a tiempo, que no hay casos de que una vez que se coge a tiempo, pues van a salir para adelante. Y desde aquí queríamos mandarle pues, todo nuestro apoyo. Que va a salir para adelante, que va a sacar la regata para adelante. Ella se llama Cataiza, Teresa Hernández, hija de José Barrera. Y eso, un abrazo de todo el grupo de nuestros amigos y de todos nosotros. Y que no va a haber nordeste desecho que tumbe a ese bote. Lo va a superar. Seguro. Para ella, un aplauso fortísimo para ella también. Eulogio, tenemos a Eulogio Jorge, Eulogio. El gran Eulogio. El gran Eulogio Cruz González. Muy buenas tardes. Buenas noches y feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Próspero año. Eulogio, año 2007, tú conoces la vela. Sí. A raíz del proyecto del Polivela, te inicias en la vela latina. Sí, bajo de instituciones penitenciarias al deporte canoero. ¿Habías navegado anteriormente en vela? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la vela? Es decir, ¿qué sentiste? No habías navegado nunca, llegas al muelle deportivo y ¿cómo fue esa experiencia? Fue una cosa nueva que no te lo esperaba porque encima fuimos y nada más llegar no me dieron en la regata y ese día encima había un temporal. ¿De cero? De cero. Y ese día había encima un temporal. Fueron al túnel, entonces, fuiste al túnel por primera vez. Sí, por primera vez. ¿A qué puesto? No sé si se escucha el micrófono de... déjale si quieres, por favor, Israel. Seguro. Vas al túnel, que vas a la Contramura, ¿puede ser? Con Salón a la Mura, con Don Bernardo Salón a la Mura, y tu primera experiencia. Vives la experiencia. ¿Quieres repetir después de la experiencia de ir al túnel? El que repite porque le gusta, porque si no, con ese día no vuelve más a la vela latina. Hombre, me imagino que en la situación en la que estabas, al final, una situación perfectamente superada, tener la oportunidad de sentirte en un grupo, en un deporte tan humano, que te acoge, me imagino que para ti y para el resto de los compañeros es una oportunidad que ayuda mucho a la reinserción y además a que se sientan ustedes a gusto. Sí, porque la verdad que llegaba ahí, desde el principio ya aquello era como si fuera una familia, ¿sabes? No te miraban por arriba a nadie de nada y como si no hubieras hecho nada, que no habíamos hecho nada realmente, estamos volviendo a lo que es a vivir la vida. Qué bueno, Eulogio. Sigues en la vela latina, te enganchas y al final terminas siendo tripulante regular de no solo del Polivela, sino que luego das un salto a otro bote. Sí, hay varios botes he estado. ¿En qué botes has estado, Eulogio? Empecé en el Polivela 2007, estuve de ahí al Catalina y por último en la Guerra del Río. En la Guerra del Río. ¿Experiencias de vela latina? ¿Alguna regata que puedas contarnos que haya sido especialmente importante para ti? Lo más importante es la final de la caja con el Polivela. En efecto. Pero experiencia me ha pasado de todo. De partida de palo, rajada de vela, de una bocada. ¿Rajada de vela? ¿Cómo fue eso?
nada más salir se enganchó la vela en la maniobra. Al salir jalaron de la vela y se rajó la vela por completo. ¿Justo saliendo? La misma salida. Juanín, ¿qué pasa si se te raja la vela durante la salida? La presión de viento que vas teniendo, si hay algún poquito la banda, te va sobre, ¿no? No pasa de todo, ¿no? Eso es lo primero. Se acabó la regata para ti. Bueno, con el tema de... en el caso de lo que estamos hablando ahora mismo, lo que hemos hablado hasta ahora, como está diciendo Bloque, él es de los chicos que vienen de arriba, que están en una universitaria, en el centro de arriba, y vienen a navegar, y después, cuando acaba, ya está en libertad, pues sigue navegando los botes, ¿no? O sea que la superación es importante por parte de él. No solamente está él, hay varios que, por ejemplo, el chico José Nunglú, que navega en el portuario también, o navegaban en el portuario, y que vinieron un día y se quedaron en los botes, ¿no? O sea, ahí llegaron ahí. Y después, con el tema de lo que estábamos hablando antes, tanto con Israel y Tony, yo tengo que decir que encima, esto que estamos hablando de la luz y todo esto, el que navega los botes, después de igual que los botes son unos luchadores, no son de los que le gusta estar sentado en la banda, le gustan el rollo de los saltos, de picar botes, de la lucha continua del bote, de lo que es la sala de máquina, ¿no? Y que en este caso también tengo que decir que son dos tripulantes excelentes, son buenísimos tripulantes, buenísimos sala de máquina. Y yo con Israel le agradezco mucho las palabras que tuvo que conmigo, porque es verdad que yo a él le he tenido mucho aprecio, y que me diga que yo soy una referencia para él, para mí es muy importante. Pero es como me siento, como más que sentido, o sea, siempre con los chiquillos de ese bote fue así, cuando quiera que he pasado. A lo mejor ahora no tanto con la nueva forma de ver la vida, pero siempre fue así. Igual que con Alex Jack, o sea, con los demás que son bastantes. Pero en este caso ellos dos que empiezan juntos y lo hemos nombrado, pues así yo lo agradezco mucho. Qué bueno. Eulogio, tú cuando navegas con el Catalina, me imagino que, no sé si te gozaste el incidente. No, da la casualidad que ese día no fui yo en el bote. Porque ese me lo gocé yo, fue en el Castillo de San Cristóbal, ¿no? Desafortunadamente se encalló, se pierde el bote, y no ibas ese día en el bote, pero eras parte del Catalina. Sí, lo que da que ese día no me tocó ir, O sea, pero vi el incidente desde el día. joder, pues fue una experiencia, para que todo el mundo lo sepa, el Catalina se rompe, el casco se hace cisco. De hecho, yo en aquella época estaba yo recién llegado de Australia, creo, y estaba dando un paseo y había sacado unas fotos, y me pareció tan fuerte aquella tripulación llorando, la gente saliendo por el castillo de aquella manera como pudo. Tuvo que ser una experiencia realmente dolosa para un bote, además histórico en tanto en cuanto tiene muchos años en nuestro deporte, y también me imagino que para una tripulación muy fiel de un bote con muchos seguidores, un bote de raza. Sí, la verdad que la tripulación se quedó mal ese día, pero después encima teníamos una semana, la semana siguiente teníamos regata, y tuvimos que en una semana preparar un casco viejo que había para terminar la temporada. Que lo hicimos al final, terminamos la temporada. Sí, termina la temporada, pero sin embargo no tuvo continuidad el proyecto, el Catalina, el año siguiente. No, sí tuvo. Sí, salimos. Es que es verdad que ese año, que quedamos tercero del campeonato, ¿verdad? Que es lo más que hemos llegado ahí donde estábamos en esa época. Pero la verdad que después de la regata esa, la gente estaba muy mal, y sobre todo el hijo de Luis, Jorge, que era el que iba al bote, y fue lo que, por causa, fue que caímos y vino una serie de olas y no nos pudimos salir. Es que, vamos a ver, hablando de bote, hablando ahora en frío, y analizando lo que pasa ese día, ¿no? Porque es verdad, se colgó en internet y salió como fue pasa algo de lo que hemos de alguna manera reivindicado todo este tiempo, una falta de conocimiento importante. O sea, antes un bote, cuando iba a navegar, ¿por qué contaba siempre con gente de San Cristóbal? Y iba siempre uno de San Cristóbal por él. Porque siempre tenías que tener a alguien que conociera los bares, los mariscos, o sea, y que si tenías un problema, ¿cómo salir de eso?
Y eso ese problema, y eso se ha ido perdiendo. Ese día el Catalina en calle, en verdad no había ese gran, como pasó con el Guanche, porque al Guanche le pasó lo mismo, pero cuando el Guanche había ola, había mar de leva y había un mar de leva fuerte. El Guanche cogió, le vino, se lo llevó para tierra, la gente se quedó fuera y se cargó los botes, vale. Pero es que el Catalina se encalló y tuvo un minuto donde la maniobra que debería de haber hecho, aparte que se metió en un sitio que es de desconocimiento total, que es que del bote no había nadie que le podía decir, porque ahí el patrón no tiene culpa ninguna, y después también es el momento que se carga a un chiquillo que tenía una proyección y una ilusión brutal, y yo creo que ese fue hizo que Jorge no quisiera llevarlo bote. ¿Dónde entierra la orsa? ¿Dónde encalla? ¿En el Calafate? ¿Un poquito más en el interior? ¿Cómo fue esa...? ¿En el mismo Calafate? ¿En el mismo Calafate? O sea, la cresta va, entierra la orsa. Y después, en vez de coger y como estaba y escorarlo a una banda, porque yo la maniobra que creo que tenían que haber hecho es cuando el bote se encalla, escorarlo a la banda y salir para la parte honda, para la parte del sur, que es donde tú, una vez que salgas de allí, puedes que pierdes la orsa, pero el bote lo escapa para allá, porque en verdad lo que lo fue metiendo dentro era la horita que venía, no había una hora, una mar fuerte. Es que lo mete casi hasta la falda, hacia la falda sur del castillo, y lo desarma toda la banda. No sabe reaccionar, que te digo que no es culpa de él, sino de alguien que tenga la experiencia suficiente para mandar esa maniobra. O sea, no sé, es que hay maniobras que pasan en los botes que a lo mejor que tú como marinero, como botero, antes te pasaba, te la contaba tu padre, o tú querías aprenderla, y a lo mejor nunca se te da la oportunidad de hacerla, como te dije que lo del palo. Te ha pasado eso, te ha pasado una vez, ¿qué le pasa al otro día al Guanche? O sea, tú tienes que prever que la palanca que la caña se te parta. Pues tienes que preverlo, pero si no lo prevés, pues te pasa lo del otro día. Pero tienes que ir siempre con la previsión, se me parte la palanca, se me parte un palo, si voy en callo, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque eso es lo que hacían los boteros cuando empezaron. Por eso cuando empiezan los botes, a final del 800, se habla con la gente de San Cristóbal básicamente, porque eran los que conocían y se iba al bote para la fonda. Y en esa época no había como ahora que tú lo coges y por sonda va y no, esa onda te marcabas por tierra, se tiraba un tío sin gafas ni nada, se iba para abajo y iba no sabía cómo se iba a botar al fondo. O sea, sabían lo que tenían que hacer, ¿me explico? Y ese tipo de conocimientos son los que yo digo que se han ido perdiendo. Por eso cuando hablo de desestructuración de la escuela, es porque creo que lo primero que tenía que haber hecho la escuela es hacerse con todos esos conocimientos para después impartirlos. Y eso te estoy hablando de que nace la escuela, estamos hablando del año 90. No estamos hablando de hace 10 días, o sea, ni de este presidente, de estos que están ahora, ni los que estuvieron anteriores, o sea, desde el principio. Y eso se nota, entonces cuando tú ves una cosa de esa, ¿por qué te duele? Porque te pongo el ejemplo del Guanche. Yo, el día que el Guanche cayó, iba yo para adelante en el Google, y lo vi todo, iba a las cotas y lo vi todo. Y el Guanche vino una ola grande, se metió demasiado pegado, pero no iba en el Calafate, iba por fuera, pero una ola creció, se lo llevó y la primera llevada lo dejó justo en nuestra Calafate para la siguiente mandarlo para tierra. ¿Cómo maniobraron ellos? Perfecto, como tripulante, como una tripulación. ¿Cómo maniobran en este caso? En este caso ellos se tiraron y mandaron la embarcación. Sin embargo, cuando el Catalina encalla, se quedan todos ahí mirando a ver qué hace porque no sabían lo que hacer. Yo viendo la relación, yo no iba dentro del bote, pero el bote, la orsa, no la pierden, se quedan callados con la orsa. Incluso cuando sale el casco, lo que le parte es la quilla. La orsa sigue puesta en el casco. Pero porque cayó con la quilla, es que lo que no lo dejaba salir era la quilla. Porque cayó encima, fíjate tú que cayó con la orsa no se partió, se quedó fuera y se quedó encallado con la quilla, ni siquiera la orsa se quedó para los hombros. Es que si explicamos, la baja de Calafate tiene una parte por dentro de la baja que es honda. Y bastante honda. Honda, que puede pasar un bote perfectamente. Hay una bajada importante y luego una subida. Y si tú no lo controlas, si tú lo que no controlas es la baja por fuera, lo que hace es que te quedas encima de la baja. Muchos botes han callado con la quilla, no lo pasado, no callas con la quilla, no callas con la orsa. Eulogio, dejas el Catalina y tu último proyecto es el Guerra del Río. ¿Cuántos años estás ahí? 2 temporadas. 2 temporadas. Y sin embargo, no sigue siendo habitual porque yo personalmente tengo el gusto de estar contigo, de compartir contigo, de comprar números de esa hamburguesa de moda llamada Ya YouTube,
del que Eulogio es miembro también de esta otra manifestación cultural de nuestro, digamos, en este caso cultural, de los carnavales. Te veo, pero ya no estás navegando. No, porque realmente estoy medio jodido de la espalda y con lo del COVID también ya me aparté un poquito, pero eso hará 2 años más o menos. Y Pero sigo yendo por el cuello. te recuperamos en un futuro cuando la espalda se enderezca un poquito. Puede ser. Bueno, pues sería... No me aseguro, pero tampoco lo desmiento. Sería para nosotros un placer. Me ha encantado que vengas aquí a compartir tu historia. Una historia de superación, una historia de una segunda oportunidad y que sigamos disfrutando de tu presencia y de tu amistad en el Muelle Deportivo. Muchísimas gracias, Eulogio. Un aplauso para él. Pero no termina aquí la cosa, porque ahora vamos a charlar de botes con nuestros invitados. Juanín, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre qué opinan del estado de la vela actual. Empezamos con Tony. Tony, ¿qué opinas de la vela? ¿Qué sientes ahora mismo en tu deporte? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu deporte? Hombre, yo realmente veo un deporte bastante bueno, activo y que se necesita muchas ganas para, sobre todo los días de temporal, que son los días que a mí realmente me gustan, porque me gusta que haya bastante viento, que es cuando realmente se luce todo y se aprende de todo. Pero como llevo un año exactamente apartado, estoy un poquito ahora mismo desubicado porque he podido ir poco al muelle por mis circunstancias, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir que vayan pasando cosas como las que han contado aquí los compañeros, sobre todo porque de esto se vive, del momento de las ganas realmente. Fíjense, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegué al bote por primera vez, Tony, de los primeros en llegar, de los últimos en irse, y todo lo que es palo y palo, venga, y ahora, y palo mascota, y entonces él estaba ahí diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. En realidad, yo he aprendido mucho de ti. Eres un didacta y compartes los conocimientos que has atesorado durante estos años con la tripulación. Dar el relevo a la nueva generación es importantísimo y nuestro bote, pues en cierta manera, hace un esfuerzo por formar a gente nueva, y tú has sido testigo de eso, en estos 5 años, gente que va pasando, que va aprendiendo. Y hay que agradecértelo. ¿Qué opinas tú de toda esta gente nueva que se inicia? Hombre, la verdad que es maravilloso el que gente nueva, sobre todo pollillos, gente 14, 15, 16 años que podrían estar haciendo muchas cosas o divirtiéndose, vengan al muelle y aprendan y disfruten y terminan enganchándose como todo el que va al muelle, todo el que se sube un bote a probar. No tiene nada que ver con salir a probar un día en el muelle que salir del túnel de la Laja, nadita que ver, la verdad, porque eso es lo impresionante y lo bonito. Pero la verdad que deberíamos tener un poquito más de afición, sobre todo en el muelle, viviendo la experiencia y disfrutándola, porque necesitamos mucha juventud, porque esto es un deporte que no debería de perderse, debería ir creciendo cada vez más, incluso haber muchos más botes de los que hay hoy en día, pero la verdad que esperemos que sigamos ayudándolo y que aprendan a navegar como hemos ido aprendiendo de todo un poco, la verdad. Fifo, claramente el Villa de Güímez es una familia, gente joven, también gente con experiencia, pero es un bote con gente joven, gente renovada, y eso en cierta manera augura al bote que tenga una continuidad en el paso del tiempo y un equipo que ya está hecho de años y que se pretende su continuidad. Importantísimo. Sí, claro, siempre intentamos enseñar a toda la gente que viene nueva y se suelen quedar, la verdad. Casi todo el que viene se suele quedar por el grupo, la familia que se crea dentro y las ganas que tenemos de navegar todos, pues yo creo que se coge más afición. ¿Crees que una de las cuestiones que se suele discutir, botes punteros? No hay que a nadie negarle que precisamente el Villa de Güímez es un bote puntero, no solamente por la de veces que gana regatas o su desempeño en el agua, que es sobresaliente. Dicen que los botes punteros muchas veces suelen prescindir de formar a mucha gente porque tienen equipos muy, muy competitivos que suelen estar. Es algo que... Villa Güímez no pasa. No es el caso del Villa de Güímez. Han salido gente que también hay de otros botes que ha ganado experiencia. Bueno, pues eso es una excelente noticia, que no pase. Viene nueva y navega toda la temporada.
Eso pasa un poco bote. Eulogio, hoy en día no navegas, pero eras aficionado de Vela Latina. ¿Cómo ves tu Vela Latina? ¿Cómo ves tu deporte? Yo creo que como no cambien las cosas, irá a acabar desapareciendo. Yo no veo que entre mucha gente nueva, toda gente joven, para aprender deporte. Lo que he visto yo, por lo que he pasado por ahí, por el Boy, si no entra gente, ya llegará un momento que acabará desapareciendo la Vela Latina. O sea que es un esfuerzo por retener a toda esta gente joven. Yo creo que deberían plantear que entrara más gente joven. Yo lo recomiendo porque es un deporte muy bonito. Yo viendo lo que hay, yo creo que dentro de un par de años, al ritmo que va, no creo que haya Vela Latina. Juanín, tenemos hoy en la sala el gusto de contar con una persona que también pasó por una etapa de superación importante. No sé si lo conoces, él se llama Antonio Cabrera Socorro, conocido como el Seico. ¿Te suena? Antonio, antes de, patrón insigne, patrón que navega en el Carmen, navega en el Roque Nublo, deja campeón a estos botes, y Antonio pasa por una etapa complicada de joven. Yo no he hablado nada de esto con él, pero en verdad me ha demostrado siempre tener la interés de no tener problemas, porque ha enseñado mucho con su mujer. En verdad me tengo que demostrar cuando era un niño como antes. Y claro, yo conozco a Antonio en el Sesco, ¿no? Pero como estamos contando aquí etapas de superación, yo de niño viví en una etapa de superación donde o sea, sé que él pasó una etapa de superación donde, y me acuerdo desde los botes de él contar, le voy a contar una anécdota que me pasó. Ya nosotros navegando en los 27 28, hubo un momento que Oscar Dinamita, ¿no? Le dijo, estamos aquí en tercer tiempo, ¿no? Ya no soy, ¿no? Y le dice Oscar, dice, porque tú no fuiste al cuartel. ¿Qué vas a decir tú si no fuiste al cuartel? Y él le contestó, dice, al cuartel, dice, no sé si siempre voy al cuartel o pegarte un año sin moverte de una cama, te digo eso. Y en verdad es un... Yo tengo fotos. 8 meses acostado. 8 meses. Y entonces el médico, en aquel tiempo, porque yo lo que tenía era una vértebra que se me rodó. Y entonces me hicieron la cuna de yeso. Y entonces, con esparadrapo y algodón, iba corrigiendo el defecto que yo tenía en la cuna de yeso, hasta que me pusieron la vértebra lo más derecha posible. Entonces me operaron, me hicieron un injerto, me pusieron un huesito por un lado y otro hueso por otro, y hasta la fecha. No me puedo quejar porque la operación me quedó bienísimo. El médico le dije a mi madre, dice, el niño se puede dedicar hasta el boxeo si quiere. De lo bien que quedé, y a Dios gracias, no me he podido quejar nada más de eso. Gracias a Dios, esa vértebra se colocó en su sitio, y gracias a Dios... No se colocó, no, la colocaron. La colocaron. Gracias al buen hacer de la medicina. Y gracias a eso, pues, tú con una... Es que el médico que me atendió, don José Luis Medina Monzón, se portó conmigo fabulosamente bien, porque él venía, tenía un despacho en Terde, y cuando venía de Terde para Las Palmas, en vez de ir por San Cristóbal, porque él vivía aquí en Vegueta, echaba por Zárate para mirarme cómo iba la vértebra y irme corrigiendo tal. Y aparte de que era un gran médico en aquel tiempo, no me cobró nunca un duro. Y estuvo atendiéndome cerca de 1 año y medio, 2 años. Y tenía fama de pesetero, yo digo, no puedo evitar, ¿no? Bueno, es que... Juanín. Claro, es que es eso. Yo me acuerdo cuando la gente decía, tú no sabes por dónde pasé tu tío. Yo a él nunca le pregunté nada. O sea, es que nunca, de este tipo de historias, nunca terminas preguntando nada, pero sí hablaban de la superación que había tenido, porque después él pasó de tener problemas de columna a quedarse totalmente erguido. Sabemos cómo es, ¿no? O sea, y claro, detrás de esa carrera, de ese patrón deportiva, pues hay este momento de superación, pues muy joven, ¿no? Porque hay que tiene 17, claro, 18 años. Sí, ¿no? Es que yo empecé en los botes, no crea nadie que yo empecé de patrón. Claro, yo empecé al lastre, achicando, a tal. ¿Qué edad tenías, Antonio?
17 años por ahí. 16, 17 años. O sea que años antes había estado con... Sí, hombre, cuando yo tuve la cuna estuve en la cuna de yeso y me hicieron la tal, entonces perdí el 80% del movimiento de cintura. Pero claro, después todo eso lo fui recobrando con los sacos en el bote, con esto, con ejercicio y con todo lo demás. O sea que el bote te sirve en cierta manera casi como una rehabilitación física en el que tú Claro. pasas de una situación de movilidad reducida. Claro, fue muy importante en mi vida, ¿me entiendes? En mi vida, porque después yo aprendí el oficio de relojero, que era un oficio que de estar quieto, y entonces lo único que yo tenía era eso, que después me jugaba la pelota, los botes, tal, y fue mi vida normal. O sea que no, yo nunca fui una persona que dije, esto no lo hago. Qué bueno. Mira, te voy a lanzar un reto. Ya te lo lancé ya en privado y lo voy a hacer en público. Yo no he navegado porque yo empecé tarde por diferentes situaciones. No fui un niño bote. Empecé tarde en este deporte. ¿El año que viene llevas el bote y voy contigo? No creo. Anímate. No creo, no es que ahora mismo no pueda. Es que no tengo ganas de ir. Yo creía que iba a decir, no creo que vayas tú. Lo llevo, pero no te metes. Eso es otro punto aparte. Pero es que no tengo. Cuando me dicen en el muelle, me saca el bote aunque sea dado una vuelta. Es que no tengo ganas. Perdió la gana, es importante lo que te hablaba antes. Perdió la gana. Es que eso es importante. Pero Porque si tú no tienes ganas, no tienes ganas. el año que viene te la sacamos y por favor, vente conmigo. Para sacarme una foto La y tener una foto. única que me puedo obligar un día y en el bote es mi mujer. Conchi. Sí, es la única. Conchi, lo vas a invitar a que vaya, lo obligas, por favor. Hace falta. Juanín, ¿querías decir algo? Sí, vamos a ver. A él le hace una entrevista individual que se han hecho a muchos tripulantes, boteros importantes, ¿no? Tino Sabrat, y le cuentan un poco comenta su historia y su tal. Y yo, como conozco su historia, pues, de alguna manera lo he seguido siempre. O sea, yo soy. Mi padre fue botero y mis tíos, tanto él, mi tío Antonio como mi tío Pancho, que también fue botero y de los buenos. Pues conozco su carrera pues totalmente, ¿no? O sea, y me acuerdo que también se hablaba de que él tenía un bote que se llamaba el Piti. O sea, él navegaba de esto y tenía un bote en San Cristóbal, ¿no? Que era el Piti. Sí, un bote de 3 metros y poco. Y le puse una vela y yo navegaba en San Cristóbal casi antes de empezar los botes. Claro, y era tripulante y su ilusión era llevar un bote. Y yo me acuerdo cuando llevó el San Cristóbal, una de las primeras regatas que lleva es San Cristóbal Gran Canaria. Y él lleva San Cristóbal y mi padre iba en Gran Canaria. Entonces mi madre nos coge a todos nosotros, nos prepara de Alcoy en San Telmo y nos vamos, pero era, no sé, yo que podía tener 6 o 7 años, mi hermano Tony, mi hermano Alexis todavía no estaba nacido, fíjate. Y nos deja en el San Telmo íbamos caminando, claro. Y yo empezaba a mirar y buscando el 23 y el 23 no estaba por ningún lado, ¿sabes? No, creo que era la primera regata que él llevaba al bote, San Cristóbal. Y nada, entonces empezamos a escuchar que San Cristóbal salió el Gran Canaria. Y vamos, llegamos allí a la caravanera y nos tuvimos que ir para casa porque en esa época los botes iban para el fondo, tenían que ir a sacarlo, tenía que ir un buzo a sacarlo. Y después ya llegó mi padre por noche que no lo vimos, ¿sabes? Pues tuvimos que irnos sin verlo ni nada, sin ver la regata, pues eso pasaba antes. Y me acuerdo que esa regata le ganó, porque se habló de la regata esa después, porque antes se hablaba de la regata, después pasaba, y 10 o 15 a 20 años se hablaba de la regata, ¿no? Fue una de las regatas que perdió el Gran Canaria, que iba Ventura Quevedo a la caña, que era un patrón, digamos, reconocido. De lo mejorcito que vi. De lo mejorcito. Y le ganó al Gran Canaria con Ventura Quevedo a la caña, aunque se hundiera, se fuera al fondo, ¿no? Sin duda. Son las 8:35, nos quedan muy poquitos minutos, el tiempo pasa muy rápido. Ha sido un placer, pero antes de irnos con las últimas secciones, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados, alguien quiere hacer alguna observación. Bueno, en principio está todo claro, bueno, eso es bueno. Juanín, todos los finales de programa. Antonio, ¿querías hacer una observación? Una observación, sí. La señorita que está ahí enfrente, una vez me dijo... De nombre Ana. Ana, me dijo, lleva el bote, que quiero verte un día y lleva el bote. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? Hace ya 4, 5 años, 6 años.
Me lo dijo ella y dice, lleva el bote, que quiero un día verte llevar el bote. Y yo le dije lo mismo ahora, es que no tenía ganas. Ahora siempre le he dicho a mi hijo Marco, la ficha mía, tenla preparada. Por si acaso. Porque si un día tengo que ir, voy. Hombre, eso está claro. ¿Me entiendes? Y si no hay ficha, no puedo ir. Eso sin duda. Juanín, ¿ibas a decir algo? Sí, con respecto a lo que estábamos comentando antes, porque en verdad salí yo esto de la baja del Seiko, el atrevimiento de él, que realmente... Va ahí en calle, por allá del Perejil, es decir, apura. Pero es que lo normal es que un bote en calle. Yo tengo un ejemplo que no se me quita a mí de la cabeza cuando hablamos de botes y hablamos de deportes de riesgo. Tú vas a ver una carrera de rally y le dice el copiloto al tío afloja que viene la curva, o sea... Pues esto soy yo aquí, ahora tú vas en un bote y el patrón o el escotero le dice, cualquier tipo te dice, ya, yo vamos a llegar, vamos a virar 10 metros, 20 metros antes, no apuras para meterte a barlovento o para hacer daño al otro bote, no, vamos a no encallar. ¿Que en qué deporte se hace eso? Es que es bastante para mirárselo, ¿sabes? Y eso pasa actualmente. Y con respecto al, si me permites, el tema de que decía con mi tío Antonio Cabrera, que dentro de este patrón que conocimos en los últimos... cuando llega ya al 2000 y pico en el Roque Nulo, donde al principio del Roque Nulo conseguimos bastante como dejar la famosa regata donde le quitamos el título a Arenal, donde hacemos campeonatos buenos, ese patrón que lo conocemos por ahí pegado gobernando a la popa, ¿no? O sea, peculiar, que nadie coge la caña tan atrás como la cogía él, que realmente al final de los 70 y principios de los 80 fue uno de los patrones que estaba en la punta arriba. O sea, cuando estamos hablando de que tú oí hablar a alguien que está hablando para la radio y te comenta, es que algún botero le hizo daño al del náutico, como poniendo al náutico, pero si en esa época habían 6 patrones, 6 botes arriba, y en esos 7 o 8 años los campeones fue Antonio del Seiko, Tino de la Nuez, José Talavera y Santi, y los del náutico ganaron 2 años de los 7 o 8, o sea, que los que dominaban eran los patrones de criollo, ¿me explico? Y eso no se valora en su justa medida. Y carpintero del Roque Nulo. Y después fue carpintero, después digamos que es el que construye su propio bote, el Roque Nulo. O sea, lo rescata y lo construye. Y después también otra cosa que me parece muy delicado, que no es fácil, porque la gente cree que es fácil. Lo dice como, no, es que no viene por catamiento, es que gobernar sin catamiento es difícil. Eso te iba a preguntar. Claro. Tú gobiernas se dice, ¿Por la gobernar vela? por la vela, por la Amura. ¿Puedes explicar a la gente que nos escucha qué es gobernar por la Amura? Antonio, coge el micro. Él lleva el bote pro a viento y por el viento cuando te toca la mura, tú lo abres un poco para que vaya cogiendo viento y por ahí vas gobernando. Porque yo se lo he dicho a montones de gente que sobre todo que empiezan a llevar bote, que si no tiene la habilidad cuando vira y empieza a meter escota, soltar la caña para que el bote le busque al viento, y cuando ya tiene pro al viento, marcarse por ahí gobernando, un desastre cada vez que vira. Que él busca solo, sueltas caña, busca solo y a partir de ahí empieza a gobernar Eso lo busca. a través del globo que te va haciendo. De esa época, por ejemplo, tú miras del 70 para acá, ¿no? Del patrones que hayan liderado en el campeonato de Latina, Santi Ceballos, ¿no? Alejandro Barrera, el Chipirón, José María Cantero, hasta el 2000, por ejemplo, ¿no? Esos patrones le ganó a todo. Sí, pero es que hay una cosa que yo en el año 92 o 93 fue cuando yo dejé el bote. ¿Te acuerdas que fue cuando Daniel vino al Roque Nulo? Que yo estaba metido en la selección de fútbol. Sí. Y entonces, de esa época para atrás, yo sí estaba en el bote, lo llevaba, hacía buenas regatas, malas, pero es verdad que nunca atendía al bote como realmente el bote hay que atender. Sí, perdió el tema, porque como tú hablaste antes, aparte de los botes que tú nombraste, él navegó en esa época, era bastante solicitado por los botes. Claro. Yo voy a dar una noticia que me ha venido a la cabeza, que creo que no la conoce mucha gente, por no decirte nadie, que cuando, primero, él se queda campeón con el Roque Nulo de la Caja, se queda campeón con el Carmen de la Caja, eso en el 76, en el 78 campeón con el Carmen. Con el Carmen. Con el bien del Carmen. Después
En el 82 se queda subcampeón con el Roque Nulo y en el 84 se queda subcampeón con el Pueblo Guanche. En el 85, cuando Santi llevaba el Morales, el Asticán tuvo un problema con Carlos Ceballos, que era el patrón del bote, y van a buscar otro patrón. El primero que tocan es a él, para el Asticán, y le dice al Asticán que no. Y eso no lo conoce mucha gente. Le dijo al Asticán que él no le llevaba al Asticán. Y eso, a lo mejor, no sé si lo voy a decir porque lo sé que es así. Un Asticán en la cresta de la ola. Sí, un Asticán en la cresta. O sea, ya había ganado 3 años y había quedado campeón, pero tiene un problema con el patrón, con Carlos, lo van a dejar, y al primer patrón que toca es a él. ¿Ibas a decir, Juanín, una Otra buena, que es que hemos hablado, y cuando se hizo aquí la jornada de San Cristóbal, se habló de Tino de la Nuez como patrón de San Cristóbal y todo el tema este. Cuando el San Cristóbal se hace, que pega el golpe de estado que hay en San Cristóbal, que Pancho el Rubio pasa a ser con el San Cristóbal que tenía el castillo, y hacen ellos un bote. Esa decisión San Cristóbal Castillo. El primer patrón que toca Luis Cartaya en la junta directiva es Antonio Cabrera Alcey. Para llevar San Cristóbal nuevo. O sea, que eso no se ha Y yo, dicho. y yo le dije... Y no lo llevaste. No, ¿Por estábamos en una mesa en San Cristóbal, a Camilano, estaba Luis Cartaya, Ángel Luis Padrón Diepe y yo, echándonos una cervecita. Y Luis, coño, y Ángel Luis me dice, coño, comprométete, coño, que el hombre quiere que está. Y yo le dije, no. ¿Pero por qué? Porque yo veo a Tino que está integrado en el bote. Tino, yo no voy a ir ahora a llevar el bote cuando Tino está todo el día lijando el San Cristóbal para pintarlo, para esto, para lo otro. Yo no quiero meterme ahí. ¿Me entiendes? Un gesto de, ¿no? Porque es un amigo y yo no tengo por qué meterme por medio. Y él estaba ilusionado, mira, y le salieron las temporadas de puta madre. Un gesto de honradez que, como su propio nombre dice, la palabra te honra. Claro, eso es así. Yo creo que se merece un aplauso. Es un aplauso, Antonio. Señoras y señores, vamos acabando y vamos a acabar con un 11. No lo hicimos, vamos a hacerlo. ¿Hacemos un 11? Vamos a ver de qué lo quieres hacer. Pero hoy tenemos tantas dificultades. Quiero que me hagas un 11 donde metas, salvo a mí, a las personas que están en esta mesa. En esta mesa. En esta mesa. Y si metemos a todos los que están aquí. Y también metemos a los que están aquí si hace falta. Vamos a hacer un 11 ideal, un 11 bueno, un 11 memorable, un 11 con afecto, un 11 de superación. Venga, vamos a empezar por... ¿dónde? Venga, Por adelante, empezamos. Amura. Pues mira, el burro adelante, pues no se espante, me voy a poner yo a la mura. Que fuiste un gran murero. No, no te creas tanto. Contra Mura. Bueno, pues a la contramura tenemos que poner gente que no está aquí ahora, ¿no? Pero di tú un contramurero que te gusta. Mira, tenemos a Eulogio. Coño, es verdad, Eulogio, es verdad. Tenemos a Eulogio. Eulogio a la contramura. Eulogio, estás en el 11 ideal de la contramura. Por lo pronto. Vamos al Eulogio a la contramura. primer, segundo y tercer palo. Venga, vamos a poner 3 paleros que hoy ya hemos hablado de momentos especiales y todo esto. Y como aquí no hay ningún palero que veamos que... Vamos a poner 3 paleros que nos recuerde a gente que no me gusta acordarme de ellos para seguir de alguna manera teniéndolo vivos, que ya no están entre nosotros, ¿vale? Primer palo. Vamos a poner al primer palo a Ismael, que fue un palero del Condal y del Morales, muy amigo de mi tío, ¿no? Y que navegó hasta los 60 y pico años en el palo Y 70 años en el palo, el palo joder. del Condal. O sea. Se colgaba por la banda que va. Navegó hasta los 60 y pico años, 70. Y era un tipo, un tripulante buenísimo. Extraordinario. Buenísimo. Segundo palo. Hay un palero que a mí siempre me llama la atención, que hace mucho tiempo lo dejó, y no me acuerdo del nombre porque siempre lo conocimos por el apodo, que en este caso estamos hablando de uno del Condal para respetar el bote rival del Arenales. Del Arenales. A él le decíamos el Foca. El Foca. No sé si te acuerdas. Me pareció un palero también brutal, excelente, ¿no? Foca, buenísimo. Tercer palero. Tercer palero, di tú el tercer palero. Vamos a decir a Juan Carmelo. Juan Carmelo Suárez. Que lo hemos nombrado hoy. Tío de Tony. El tío de Tony. De Tony. Cobrador. Antonio Suárez, el padre de Tony. Antonio. A cobrar palo. Fue con mi tío Antonio en el Bandama y fue también en el Roque Nulo con él. A brollar. Padre de ellos al puerto que hiciera. A brollar también.
Abrollar, tenemos aquí un abrollador. Sí, sí, claro. Pero no, a lo mejor lo quieres poner en otro lado. No, vamos a abrollar, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner a abrollar a Ana. Ana Cambres Brace. Yo creo que sí pueda ir a abrollar, ¿verdad? A la perfección. Y a lo que haga falta. Vamos a 2 lastres. Dos lastres, uno para razonar. No, vamos a poner a Tony al lastre, a razonar. Tony al lastre. Y en este bote vamos a poner en este bote de hoy vamos a poner a Fifo a las cotas. Fifo a las cotas. Qué bueno. Y de patrón, ¿Y de patrón? está claro, Antonio Cabrera. Antonio Cabrera, el Seico. Seico, ¿no? Un fuerte aplauso para este 11. Señores y señores, Juanín, ¿querías decir algunas palabras antes, quería decir antes de terminar, por favor? A mí me vino antes de entrar, en la misma salida del túnel, cuando íbamos a salir, de repente ahí cerrado, me vino un momento con el que creo que podíamos terminar esta tertulia de hoy. Y es una cita que hay una cita que hace Silvio Rodríguez cuando viene aquí un cantante cubano. Sí. Memorable. ¿No? Cantautor cubano, Sí, señor. buenísimo. Y hace una cita de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, los que luchan un año que son mejores, están los que luchan muchos años que son muy buenos, y luego están los que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Viva la vela latina canaria. Gracias. Poca la casualidad que a Silvio Rodríguez lo oí yo cantar en la escuela de medicina, detrás del hospital insular. Vino él allí a cantar, él y Caco Senante. Hace 40 años. Donde estaba la escuela de medicina detrás, allí fue. Le diremos a Caco Senante si quiere animarse un día a probar. Mira, él estuvo navegando en los barcos costeros de la flota cubana. En el Playa Girón, El Playa Girón, el famoso Playa Girón, como dice la canción. pues Yo me igual. acuerdo de ver los barcos esos en el muelle. Señores, muchas gracias, Antonio. Señores y señores, lo dicho, nos vemos, nos emplazamos para el próximo año 2023. Muchísimas gracias. Viva la vela latina canaria. Gracias a todos.